Mario, ¿me escuchas? Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Oye, creo que me equivoqué de sala, ¿verdad? ¿Me estaban esperando? Sí, pues yo ya tenía rato aquí. Déjele aviso a Eliu, porque Sí, se me hace es que me equivoqué, le piqué en otro lado. ya. Ya está. Ya, bueno, a ver si le hablas a Liu. Ya para Sí, empezarlo. Si no, a ver si se conecta Eliu. sí es que abrí el Zoom, pero creo que Ujú. le puse ahí iniciar y no inicié la sesión que les había ¿Qué mandado. era? Eh, Dice que sí, ya está conectando. ok. Ya llegó. Sí. Aquí está. Ya listo. ¿Cómo estás, Eliu? Ahora sí. Le digo a Mario que abrí otra sesión que no era. Entonces por eso estaba yo aquí también como tarado esperando que, que se conectara, pero no, yo era el tarado. Yo pensé que era a Este, las 9. no, ¿cómo va a ser a las 9? No, bueno. Pues ya, a ver, ¿cómo vieron? ¿Si alcanzaron a revisar todos? Sí. Sí, Va, va, entonces pues adelante, Mario. Primero sobre el de Klein. ándale. Pues ahí yo tengo unos comentarios. Aquí está. Es una crítica. Ujú. Eh, Hablaba el autor sobre el capital reputacional. ¿Sí? Pues ahí eh, creo que sí tiene que ver mucho la parte de que si una compañía es grande o es pequeña, Ajá, por decir el caso de Walmart, ajá, eh, que te cobra por poner tus productos en ciertas secciones, ¿no? O en ciertos lugares de su tienda, o digamos toda la presión que tiene de que le tienes que mandar las cosas, que puede poner, bueno, tiene muchas, digamos, no tiene ninguna posibilidad de ellos de perder, digamos, ¿no? Porque tienen muchos contratos, pues los contratos los favorecen en todos los sentidos, ¿no? Que tiene, ajá. pero pues no puedes hacer mucho porque pues es una cadena que, pues muy grande, ¿no? De las más grandes en el mundo, ¿no? Y que te De compra mucho, distribución. ¿no? Ajá, entonces, pues probablemente te cueste mucho, te cueste más tener tus productos ahí que no tenerlos, pero pues te da la exposición a que
pues la gente conozca tus productos y te los puedan comprar, igual y no ahí, pero igual y en la Comer o en otros lugares donde ya o sea, el chiste es de que te vean, ¿no? Y esta crítica que hace de que pues la presión de cumplir todos los contratos y todo eso, pues sí se ve reflejado en la realidad, ¿no? De cómo funciona en realidad el sistema o cómo las empresas hacen que funcionen estos contratos, ¿no? O presionan para que sean de esta forma los contratos. Ok. A ver, Eh, Eliu. No, bueno, es que yo no, como que no entendí la esencia de la lectura, Ujú. porque como que no le veo, sí, pues no, no le entendí tanto. Ok. ¿Cuál es en realidad, cuál es el objetivo del autor? Ok. Bueno, entonces, bueno, yo ahí nada más antes, también tengo duda con la parte de la integración vertical, no me quedó muy clara Ajá. cómo es que funciona la integración vertical. Entendía que era, bueno, no, bueno, así lo entendí, igual y ahorita que nos comente me corrige, pero entendía que la integración vertical, digamos, debido a que ahí puede haber volatilidad en los costos de los insumos de producción, ¿no? Ellos, o bueno, las compañías podrían optar por incluir dentro del proceso o de su proceso, digamos, la fabricación o la obtención de dichos insumos para mitigar ahí un poco la volatilidad, digamos, el caso de, no sé, de Pepsi, ¿no? Ujú. Igual y ellos no embotellan y ellos nada más producen el refresco, pero pues al haber incertidumbre o, bueno, volatilidad en cuanto a la fabricación del vidrio o del plástico, pues ellos son los que también lo producen, ¿no? O bueno, digamos, meten dentro de la producción esa parte del insumo y entonces ya ahí como que mitigan el riesgo que pudieran tener digamos, por la variación en el precio o en el costo de dichos insumos, ¿no? Así lo había entendido, pero no sé si No, está. sí está perfecto ahí, como lo entendiste. Esa parte de la Ok. integración vertical está muy bien. O sea, el chiste es, tú como productor, si los precios son muy volátiles, entonces prefieres controlar esa cadena de insumos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque así tú vas a controlar tanto tus costos de producción y al final tu precio, ¿no? En el mercado. Y no vas a estar Uh-huh. expenso a que de repente te suban los costos, ¿no? Porque ya sea porque están compitiendo o porque tienen un poder tal vez monopólico en ese mercado, ¿no? En el mercado de Uh-huh. insumos. Entonces mejor tú los produces. Y como son insumos estratégicos, pues es mejor controlarlos tú por esa parte, digamos, de la volatilidad en los precios. Entonces, Ok. eso está bien. Vamos a ver esta parte de la lectura que está bien conectada con la de Coase, ¿no? Sí, Pero lo voy a explicar aquí un poquitín como esquemático en el pizarrón para ver si se entiende mejor, ¿va? Entonces déjame Ok. poner la pantalla. Entonces ustedes me dicen cuando ya lo estén viendo. Ya. Va, ya está, Eliu. sí, sí, Entonces, fíjense, recuerden que está Coase, ¿no? Entonces él dice la existencia de la empresa, ¿no? Entonces la empresa va a existir si el precio o los costos, ¿no? El costo, digamos, de producir el producto dentro de la empresa es menor que el costo del mercado, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Entonces ahí vas a tú poner la empresa o vas a integrar un proceso, ¿no? Entonces en el caso de lo que estamos platicando, Mario, pues si tú asumes que es más barato para ti producir cierta parte de los insumos que necesitas para producir tu producto,
pues es porque tú estás percibiendo que tú lo puedes hacer a un menor costo que el mercado. Entonces, integras la actividad dentro de tu cadena, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la parte medular de Coase, esta parte, ¿no? Y Que de bueno, ahí, ajá, bueno, adelante, ahí, adelante. no sé, digamos, ahí la crítica que podría hacerse a dicho modelo, digo, no porque no lo hayan hecho, ¿no? Porque pues muchas empresas o muchas compañías han metido dentro de su proceso la fabricación de los insumos, Uh-huh. pero ahí, digamos, la primera vez que se avientan a hacer digamos, esa parte del proceso, pues primero tienen que adquirir tecnología, tendrían que adquirir, digamos, la materia prima para dichos insumos, eh, digamos, el conocimiento de cómo es que el que hace bien la botella, pues cómo si la fabrica, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, el conocimiento para fabricarla, digamos, Sí, ¿no? sí, Entonces también ajá. va a ser muy costoso y arriesgado, ¿no? Decir, pues entonces yo me aviento a producir los procesadores de las computadoras, ¿no? En lugar de los chinitos, Sí, o no sea, sé, eso ¿no? podría ser, o sea, pero por eso tienes que hacer un análisis. Si tú eres capaz de hacerlo más barato, le entras. Si no, no. Entonces, si eso de ser capaz puede ser en el corto plazo, puedes tener un costo de aprendizaje. Ujú. Pero tú estás pensando que en el mediano plazo, tiene que ser en el mediano plazo, porque en el largo plazo no. Tiene que ser en el mediano plazo. En el mediano plazo tú debes de ser capaz de producir más barato. Si no, pues Ok. si no te regresas al mercado, ¿no? O sea, Ujú. imagínate lo que te está diciendo, ¿no? A ver, estoy haciendo las computadoras, pero quiero hacer los procesadores. Entonces, yo sé que para hacer esa tecnología pues, necesito tener conocimiento y Ujú. maquinaria o no sé qué cosas para hacer los procesadores. Entonces, si le entras al negocio y de repente ves que se te subieron los costos bien cañón y que no los estás produciendo bien, pues te regresas al mercado, ¿no? No va a haber de otra, ¿sí? Entonces, por Ok. eso es así como que, sí le entro, pero estoy seguro de que lo voy a hacer mejor. Si no, pues para que le entro, ¿no? Y al final vas a salir perdiendo porque tratas de hacer algo que no eres especialista en hacer, ¿no? Entonces tienes que Ujú. empezar a hacer cosas más o menos que no estén, por eso fíjense, por eso es importante la lectura de Steindl, ¿no? Entonces dice Steindl, a ver qué pasa si ya tu tasa de ganancia crece más que el crecimiento del mercado, ¿no? Entonces ya no puedes crecer ese mercado, ¿hacia dónde te vas a ir? Pues te vas a ir a una industria que esté relacionada con tu producción primero, ¿no? Entonces vas a tratar de irte a cosas que más o menos, que no te sean tan desconocidas. Ese es el primer paso. Y si ya después ya vas dominando esas industrias que son relacionadas, pues ahora sí te vas a las no relacionadas, ¿no? Pero entonces vas así, primero incrementando las cosas que puedes dominar en el corto plazo y después te expandes a las que no. Entonces, Ujú. y en esa lógica Ok. es, digamos, lo que está diciendo Coase. Y la lectura de Klein está en el mismo sentido, ¿no? Entonces, lo que dice Klein es lo siguiente, nada más que ahí meten las dos cosas, ¿no? La W1 y la W2, ¿no? Entonces, la Sí. W1 es la ganancia de corto plazo que puedes tener. Lo voy a poner aquí, es el pi de corto por no cumplir. Por no cumplir y la pi de largo por cumplir. ¿Sí? Entonces, a ver, lo voy a explicar otra vez. Se Entonces, pasmó un momento, pero sí. ok, ahí vamos. ¿Sí se ve todavía? Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Va, No sé si fue entonces, mi conexión. entonces se acuerdan ahí, W1 es el beneficio pecuniario de la empresa por no cumplir un contrato. Y el Ujú. W2, el W2 va a ser los beneficios de largo plazo de la empresa, ¿no? Si cumple bien el contrato. O sea, que tiene que ver también con
esa relación que se va a establecer entre dos empresas. Entonces, él está hablando ahí, Klein, en general, esta relación es una relación de mercado. Entonces, aquí recordando un poquito a Coast, si yo voy a estar en el mercado, tengo que hacer contratos. ¿Sí? Si yo voy a integrar las cosas dentro de la empresa, ¿sí? Yo dentro de la organización también estoy haciendo contratos con mis trabajadores, pero si voy al mercado voy a hacer contratos con los proveedores principalmente. Proveedores, bueno, va con doble E, ya ni me acuerdo. No creo que va así. Con los proveedores, ¿no? Déjenme. Pero se entiende, ¿no? Ahí. Proveedores. Ahí, güey, no puedo escribir. ¿Va con doble E? No. Con los proveedores. Sí. Entonces, ¿sí va con doble E? No. Bueno, no importa. Ya. Entonces, cuando voy al mercado voy a hacer contratos con los proveedores o con los distribuidores, por ejemplo. ¿No? Eso no importa. Entonces, Klein se está refiriendo a esa parte de la contratación en el mercado. Y esa W1 y W2 hablan de costos asociados a esa contratación en el mercado. Entonces, sí va con doble E, ¿no? Mario, proveedores. Ahorita estoy muy... Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, él está hablando de esa relación en el mercado. Entonces, ¿se acuerdan que pone ahí él en la lectura el ejemplo de Ford, de General Motors y una empresa que le estaba suministrando los chasis, ¿no? Entonces, GM había hecho un contrato de largo plazo con esta empresa de chasis y se estaba obligando a comprarle los chasis a cierto precio, ¿no? Bueno, más bien, a comprarle los chasis. Y de repente lo que pasó fue lo siguiente, que para GM empezó a ser muy costoso comprarle los chasis yo no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero no importa. Le empezó a ser muy costoso. ¿Por qué? Porque tenía que pagar el flete de comprarle los chasis de una zona a otra. Entonces lo que le propuso GM a esta empresa que le daba los chasis era que cambiara su planta cerca de la producción de GM. Entonces, la empresa se negó y hizo que GM pues cumpliera el contrato, ¿no? Pero al final, fíjense, aquí se voltea un poquito el esquema de Klein en el sentido que a GM no le convenía ya el contrato. Sin embargo, la otra empresa que le suministraba chasis, ¿no? Le convenía que GM le cumpliera el contrato, porque así ganaba ella. O sea, no, ella en el contrato nunca se obligó a trasladar su planta cerca de la producción de GM, ¿no? Entonces, ¿pero qué va a pasar en esta situación? Si GM, imagínense que ustedes son una empresa que le están vendiendo a GM, ¿no? Y si a ustedes les dice General Motors, ¿sabes qué? Pues ponte una planta cerca de nosotros, ¿sí? Independientemente del contrato que tengan con él, ¿lo hacen o no? Pues sí. Pues sí, ¿no? Pues sí, porque te conviene venderle, vas a vender mucho a GM, ¿no? Entonces, el problema que está planteando aquí Klein es que, por ejemplo, la empresa que vendía los chasis, en el corto plazo le convenía que cumpliera el contrato GM,
porque GM estaba obligado a comprarle los chasis, ¿no? Pero en ese momento a GM ya no le convenía comprarle los chasis a ese precio porque ya el costo de transporte le estaba elevando los costos, ¿no? Entonces, en ese momento te conviene a ti como empresa chica que te compren el contrato. Pero como no le hiciste caso a GM, al rato GM se va a cambiar a otra empresa, ¿no? Fácil. Y entonces, en el corto plazo, le convenía a esta empresa que se cumpliera el contrato. Pero en el largo plazo, el costo iba a ser mayor porque ya no iba a tener a quien venderle los chasis. En este caso a GM, ¿no? Igual tenía que venderle ahora a Ford, pero eso es otra cuestión. Tenía que hacer otro contrato, convencer a Ford, contratar en general, ¿no? Entonces, eso fue lo que planteó Klein en esa parte. Entonces, ahí yo creo que quedaba claro en este sentido que en ese problema le convenía a GM empezar a producir sus chasis, ¿no? Sí, porque ya le salía muy costoso estar contratando con el mercado. Y además que los proveedores pues no fueron flexibles y decir, bueno, pues ponemos una planta cerca de GM para que no sea tan costoso para GM la venta de los chasis, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, tú GM hubieras dicho, ¿sabes qué? Pues rescindo, bueno, te pago lo que te debo, ya no quiero tus chasis, pago la cláusula penal y ya yo empiezo a producir mis chasis, ¿vale? Entonces eso, ¿por qué? Porque el costo de hacerlo tú dentro es más barato que estar dependiendo de alguien afuera, ¿no? Que no te obedece, ¿no? En esta parte de decir, ponte una planta cerca de mi producción de automóviles. Entonces, no sé si ahí queda claro. Lo quería explicar porque en el contexto en que se plantea dentro de la lectura, como que se voltea la lógica del argumento esquemático de Klein, ¿no? O sea, porque W1 es el beneficio de no cumplir. En este caso, era un beneficio para la empresa chica de chasis que GM cumpliera el contrato, ¿no? Que le siguiera comprando los chasis al precio que yo decía. Entonces, como que se volteó ahí el ejemplo, está volteado conforme el esquema que le explica, ¿no? Pero es lo mismo. Okay. Entonces, no sé si con esta explicación los hice más bolas o más o menos lo entendí. No. Sí, está bien, profe. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí. Va. Entonces, lo importante es entender que es una cuestión de costos. Al final, creo que la última lámina es cuando se plantea lo de la integración vertical. Pero en cualquiera, ya sea en la explicación de Coase o en la explicación de Klein, lo que se está tratando de entender es ese proceso de crecimiento de las empresas a través de la integración vertical. Entonces, ellos van a proponer decir que la integración vertical se va a dar por una cuestión de costo fundamental, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, si tu costo de mercado, ¿sí?, es mayor que el costo que tú puedas conseguir haciéndolo, pues va a existir la empresa y vas a hacer la empresa o vas a integrar la actividad, ¿no? Es la lógica. Y entonces te ahorras el costo de la contratación. Otra de las cuestiones que plantea Klein es el capital reputacional, y esa parte es lo interesante, ¿no? Entonces lo que dice Klein es lo siguiente, o sea, tú tienes estos dos costos, ya el W1 y el W2, y dice, ¿cómo puedes reducir W1? Pues con una cláusula penal en el contrato, ¿no? La cláusula penal
en el contrato, ¿no? Entonces esto tiende a disminuir W1, que es el incentivo a no cumplir. Dice, pero también tú tienes el capital reputacional, ¿no? La reputación. Bueno, capital reputacional. Y esto también te ayuda a disminuir W1, ¿sí? Entonces tú tienes en un contrato, digamos, en un contrato lo puedes hacer mandatorio mediante la cláusula penal, ¿no? Si no me cumples, me vas a tener que pagar no sé cuánto dinero. Entonces ahí, tú lo que estás haciendo es incentivando el cumplimiento a través de la ley. Y el segundo es el solo capital reputacional. Es en el caso, por ejemplo, de lo que Mario decía, ¿no? A ver, si yo quiero venderle, por ejemplo, imagínense que soy esa empresa de chasis y le quiero vender a Honda, pues a mí me conviene cumplir bien el contrato para que Honda me siga comprando. Y si me sigue comprando, también Honda va a decir, igual le va a decir a Chevrolet, ¿sabes qué? Este cuate cumple, ¿no? Y entonces ya con el solo hecho del capital, yo como empresa chica, de incrementar ese capital reputacional, ¿sí? Yo no necesito, ni lo necesita Honda, un contrato muy legal, muy fuerte, ¿no? Entonces, esas dos cosas van equilibrando la necesidad de irte a tribunales o no para el cumplimiento del contrato. Entonces, lo que decía Klein, que en las relaciones de negocios lo que impera es el capital reputacional. O sea, tú también, por ejemplo, imagínate si eres una empresa grande y vas a empezar a comprarle a un proveedor pequeño, pues te tienes que cubrir como no lo conoces, si carece de capital reputacional, pues lo que vas a hacer es ponerle una cláusula penal fuerte o un contrato jurídico que te garantice el cumplimiento. Pero si esa empresa chica ya tiene un capital reputacional, pues no va a ser tan fuerte ese contrato, esas cláusulas penales que le puedas poner en el contrato de suministro, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la discusión que trae Klein. Entonces son dos cosas. Una cosa es la integración horizontal y segundo, estas dos cuestiones de la contratación en el mercado. Entonces, resumiendo, si estas dos cosas de la contratación en el mercado te empiezan a ser muy costosas, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a integrar las actividades a tu proceso productivo. ¿Sí? Entonces, eso es, tú tienes que evaluar si este tipo de actividades de la contratación en el mercado empiezan a ser muy engorrosas y el muy engorroso es muy costoso también, ¿no? Y eso va a depender también de los tribunales, de las instituciones, ¿sí? Que sean eficientes. Si tú sabes que, por ejemplo, llevar un asunto a un tribunal se va a tardar 2 años, pues adiós, mejor empiezas a integrar la actividad, ¿no? Porque ni siquiera con el cumplimiento forzoso te va a hacer un beneficio, ¿no? Te va a hacer más engorroso, te vas a gastar mucho más dinero, entonces a lo mejor siempre te va a convenir en un contexto así, con instituciones débiles que no son eficientes, mejor integrar la producción a tu cadena, ¿no? Sí, que ahí digamos, no he tenido mucha experiencia en otras empresas y no sé qué tanto demanden, ¿no? A las instituciones, o bueno, yo creo que la demanda sí la hacen, pero que sigan los procesos, yo creo que no, en México no se logran tanto, ¿no? Por precisamente esta debilidad en las instituciones, que como en otros países, ¿no? Que está más, el día a día es que te demanden o tú demandar, ¿no? En Estados Unidos, por eso los abogados son los que ganan más allá. Claro. Pero, ¿no? Y hemos visto casos de donde después de muchos años,
no sé, que Google tiene que pagar o que Apple tiene que pagar millones porque violó una patente o violó un contrato con no sé quién, o sea, pero pues son contados los casos, yo digo, ¿no? De las demandas que sí se logren procesar, ¿no? Sí, sí, o sea, no sé, ahí, no sé si tengas algo más que agregar, Eliu. Pues no, yo creo que más que de cuestión institucional es cuestión de derecho de Estado, ¿no? Sí. Estado de Derecho, perdón. Sí, sí, o sea, sí, es el Estado de Derecho, un Estado de Derecho eficiente que, que haga cumplir, o sea, que resuelva rápido, que sea expedita, la ley que sea expedita. Ese es el problema, que aquí un cumplimiento de un contrato se puede llevar, un juicio se puede llevar un año, ¿no? Y pues ya en un año tú tienes que pagarle al abogado un año, le tienes que pagar a un abogado un año para que te vaya resolviendo el asunto, ¿no? Entonces, eso es lo que está planteando aquí Klein y por eso mete el capital reputacional. Entonces, la vida económica es de relaciones reputacionales. Al final, yo creo que lo que impera, eh, y eso tiene que ser, por ejemplo, a las empresas chiquitas que empiezan que les conviene venderles a venderle a una grande, necesariamente se tendrían que comportar de la manera adecuada. No siempre sucede, no siempre sucede. A veces las empresas chicas que están con los proveedores grandes no entregan a tiempo, ¿sí? Y a veces los proveedores grandes les tienen cierta, digamos, consideración, ¿no? Y yo he visto así que algunas funcionan, ¿eh? A pesar de que no entregan bien y todo, le siguen comprando, ¿no? No creo que sean las grandes, por ejemplo, Walmart o todas estas cadenas. Esas cadenas, si no les cumples, adiós, ¿no? Y que venga el que sigue. Entonces, a ti como proveedor te conviene cumplirles, ¿no? Al pie de la letra, porque sabes, porque te conviene venderles, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, lo que plantea Klein, ¿no? Al final, lo que sabemos, tú puedes demandar, pero de que tengas éxito o no, pues ya, igual tienes éxito y a lo mejor ya a la empresa que demandaste ya ni existe. Entonces, no, ¿qué le vas a embargar? Pues nada, ¿no? O sea, son cuestiones que aquí pueden pasar si lo llevas en México. En Estados Unidos es otra cosa. ¿Sí? En Estados Unidos es otra cosa. Entonces, yo creo que esa sería la parte de Klein. Y segundo, él detalla un poquito más lo que son los contratos incompletos, ¿no? Entonces, los contratos incompletos. Entonces, lo que te dice es que si vas a tener una relación de mediano o largo plazo con un proveedor o alguien que te va a suministrar tus productos, que en general no puedes hacer contratos tan específicos, porque lo que pasó en el caso de GM fue que se hizo un contrato muy específico, ¿no? Imagínense que en ese caso lo que pasó fue que GM se obligó a comprarle los insumos a la empresa esta de los chasis en el tiempo, ¿no? Y lo que no se puso ahí fue renegociar los términos del precio de los insumos, por ejemplo, ¿no? O que, por ejemplo, GM podría obligar al proveedor a ponerle una planta cerca de su producción, ¿no? Entonces, como pueden pasar ciertas cosas en el tiempo, entonces a ti lo que te conviene es dejar los contratos incompletos o establecidos de una manera general con opción a renegociar los términos pues cada tiempo, ¿no? Entonces, eso fue lo que faltó en el tipo de contrato que vimos en el ejemplo. Entonces, eh, el concepto de un contrato incompleto, ¿no? Entonces, eso, digamos, ya lo había planteado Coase
lo replantea Klein y mete lo del capital reputacional. Y al final otra vez, en resumen, si todo este rollo de los contratos incompletos es muy costoso, pues al final tú vas a decidir internalizar la producción de ese insumo, ¿sí? En general, porque el costo de contrato es un costo de mercado, ¿sí? Un costo de entrar al mercado. Entonces, si ese costo es muy alto, haces tú la actividad. Y ahí te metes tú a la cuestión, regresando a Coase, tú vas a empezar a integrar y el límite de la integración de actividades va a estar en consecuencia con la eficiencia marginal de la administración, ¿no? Entonces tú vas a integrar hasta que el costo de integrar o el beneficio de integrar actividades sea igual al costo por las fallas de la administración, las fallas marginales de la administración, ¿no? Entonces ahí tenemos toda esa teoría, la teoría de los contratos y la teoría de la empresa, ¿no? Del trade-off de la empresa y el mercado, ¿no? No sé qué más agregar, yo creo que más o menos queda ahí un poquito más concreto, si no los hice bolas. Sí. Sí, está bien, profe. Va. Sí, se entiende. Pues no sé, seguimos con la de, ahora que sigue, ¿qué sigue? Stiglitz. Stiglitz. Pues va, a ver. De ahí, a ver, Stiglitz. Que apunté costo de información, asimetría de la información, pero no me acuerdo, ahí que quería apuntar o resaltar. ¿Por qué se supone, o bueno, al menos desde la posición de muchos autores es esta idea de incluir la cuestión de que la información no es completa en los mercados, o yo lo he revisado como si fuera un parteaguas, un rompimiento con el pensamiento ortodoxo, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿por qué usted dice que termina siendo pues muy neoclásico? Ok. ¿Nada más, Liu? Ahorita sí, Ok. lo que me acuerdo. Ok. Uh-huh. Entonces. Yo, Ajá. bueno. No, dale, Mario, dale. Yo, ya vi por qué lo del punto de los costos de información. Uh-huh. Bueno, en cuanto cuando habla del precio y que, digamos, tiene una banda de fluctuación ahí el precio, que no es un solo precio, sino más bien un rango de precios. Ajá. Ahí concuerdo con el autor, ¿no? Porque hay ciertos productos que depende de dónde estén vendiéndose, tienen cierto precio, a pesar de que es el mismo producto, ¿no? Claro. Y digamos eso, porque yo voy a 2 tiendas, pero si no voy nada, y si voy nada más a una tienda, pues sí pienso que es único, ¿no? El precio. Ajá. Pero si empiezo a ir a más tiendas donde lo vendan, pues te das cuenta que el precio va variando, a pesar de que sea el mismo producto, ¿no? Varía el precio, entonces ahí estoy completamente de acuerdo. Aparte, por decir, cuando te venden un producto, pues bueno, hay igual o sea, no es un solo precio, sino también varía en el tiempo, ¿no? A corto plazo también puede variar el precio, entonces ahí estoy completamente de acuerdo. En cuanto al costo de la información, ahí atacando lo que menciona Eliu, yo creo que
o bueno, así me enseñaron en la carrera, ¿no? Que la información, tener la información cuesta, ¿no? Ujú. Y pues esto se debe a que, pues obviamente alguien tuvo que invertir en poder procesar toda esta información y que tú la tuvieras, ¿no? De una forma más sencilla. Claro. Entonces, ahí el tema de que las compañías no den todo su conocimiento y si tú quieres adquirir conocimiento de alguna otra compañía, ya sea pirateándote a alguien o así, pues cuesta, ¿no? Claro. Tiene un costo y, y bueno, esto va de la mano con menciona la información imperfecta, ¿no? Que precisamente es porque no todos comparten toda la información precisamente pues para que no tener desventaja en el mercado, ¿no? Así es. Y, bueno, aquí yo sí tengo una crítica porque entendía que la teoría clásica menciona que el precio del producto es el reflejo de su calidad, Ujú, ¿no? ujú. Y que según Stiglitz no siempre se cumple. Pero después, eh, Stiglitz dice que hay una relación directa entre el precio y la calidad. Entonces ahí siento que le está dando, digamos, está confirmando lo que dice la teoría, los clásicos, ¿no? No, o estoy entendiendo mal que los clásicos digan que el precio va relacionado con la calidad. Yo siento que muchas veces sí, digamos, puede ser no comprobable científicamente siempre, pero pues sí, depende de lo que quieras comprar, pues va a depender su calidad, ¿no? Me acuerdo cuando mi papá decía que compraba algo, se Ujú. descomponía y decía, pues, ¿qué querías por 100 pesos o qué querías por, ¿no? 20 pesos o algo así. O sea, haciendo alusión a que el precio, o sea, que tú estabas comprando la calidad, ¿no? En Ujú. realidad del producto. Sí. Entonces ahí sí concuerdo que el precio, pues sí, muchas veces depende, ¿no? Otras veces, pues más bien compras la marca, a lo mejor la gorra o no sé, el aparato electrónico es el mismo, pero pues en realidad lo que estás comprando es la marca, ¿no? Entonces también tiene un costo, aunque sea de muy baja calidad, igual que el otro, pero pues ahí lo que compras es la marca, ¿no? Sí. Ahí va un poco de la mano con el tema reputacional que veíamos, ¿no? Así De es. que pues también las marcas no se queman a poner cosas muy chafas, porque pues también tienen un tema reputacional, ¿no? Que ahí menciona que es el límite mínimo que tú puedes aceptar como calidad, tal que no te afecte la, ahí se me fue la palabra, la reputación, pero que tú tengas el menor costo, ¿no? De producirlo y así. El Así es. trade-off, ¿no? Así es. Entonces, a ver, van dos cosas. Ahí Mm, Mario, ahí nada más hubo como una cosita que la teoría clásica lo único que dice es que, bueno, pero ahorita lo explicamos, ¿no? ok, Ahí es una cuestión de que la teoría clásica te relaciona la utilidad que tú tienes de un bien nada más con el precio, con el puro precio del bien, ¿no? ok, Y ya con los neokeynesianos, porque ellos son neokeynesianos, ya el bien reviste, o sea, la utilidad viene de las dos partes, del precio y de la calidad, ¿no? Entonces ahí lo interesante de este asunto, los neokeynesianos son tus cuates, Mario, ujú, todo ellos, no, eso, todo lo ven en términos de la esperanza matemática, ¿no? Entonces ustedes ya vieron estadística, entonces la utilidad en términos de los neokeynesianos ya está maximizada en función de una utilidad esperada. Y esa utilidad esperada, pues obviamente requiere una distribución. Samuelson en 1960-65 ya asumía una teoría, fíjense, de ¿cómo se llama? De las expectativas racionales. Y las expectativas racionales en términos de Samuelson era que todos los individuos traíamos la misma distribución de probabilidad en la cabeza.
Eso quiere decir que todos pensábamos y distribuíamos los riesgos del futuro de una manera normal. O sea, no normal en el sentido de normalidad, de la distribución normal, ¿no? Entonces, nuestra esperanza de los eventos futuros tenía una media y una desviación estándar de acuerdo con una distribución normal. Eso se retoma desde el punto de vista neokeynesiano. Entonces, ¿por qué digo que ellos son neoclásicos? Por lo siguiente, tú puedes tener, de aquí lo pongo en una gráfica para que quede claro a lo que me estoy refiriendo, lo siguiente, imagínense que nosotros tenemos esto, no sé, una función así medio chueca. Y digamos que tú quieres alcanzar este punto. Pero nosotros sabemos que puede haber una restricción o varias restricciones. Ay, güey. Perdón. Que pueden hacer. Imagínate que tú quieres alcanzar ese punto, pero tienes una restricción aquí, ¿no? Una restricción aquí. Bueno, ahí. O tienes otra restricción por acá. Me voy a cambiar de color. Entonces que tienes varias restricciones, ¿no? Entonces, así más o menos. Entonces, imagínate que tú quieres alcanzar este punto, el punto A. ¿Sí? Y entonces, si no tuvieras, si no tuvieras esta restricción, nada más tuvieras esta, por ejemplo, este punto estaría en algo factible. Sin embargo, como tienes esta restricción, pues nunca vas a alcanzar este punto. Entonces, lo máximo que puedes alcanzar, pues va a ser este punto, cualquier punto sobre la línea, o este punto, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando del Pareto óptimo. El Pareto óptimo es un vector de precios, de equilibrio, es único, ¿no? ¿Qué pasa si de repente yo no puedo alcanzar ese punto de equilibrio que es único por una cuestión de información? Pues no voy a estar en el óptimo. Este es mi óptimo. Bueno, ese no sé si es el óptimo, ese es el deseado, ¿no? Bueno, el deseado o tu óptimo. O sea, imagínate que aquí este es el vector de precios. Imagínate que este es el vector de precios que te vacía el mercado. ¿Ok? Ah, ya. Okay. Si pongo aquí un vector, es que me va a salir chueco, ¿no? Imagínate que quieres alcanzar. A ver. Bueno, el vector está todo chueco, pero es un vector. Entonces, este representa los precios. Ese vector de precios. P1. Ay, güey. P1 y P2. Estos precios son los de equilibrio. Entonces, yo para alcanzarlos necesito llegar a este punto A. Pero desgraciadamente no puedo llegar por esta restricción. Si se cumpliera esta restricción, llego. Pero como tengo esta, ya no llego. Entonces, yo no puedo llegar al óptimo y puedo alcanzar que, pues otro subóptimo. Entonces, puedo agarrar este que está aquí sobre el vector, que es un subóptimo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los neokeynesianos? Lo que hacen es quitar el supuesto de la información completa, ¿no? ¿Y qué es lo que me dan? Información imperfecta o información asimétrica. Entonces, el hecho de yo quitar la información perfecta es poner otra restricción que me impide llegar al óptimo. Y entonces, por lo tanto, esta teoría es una teoría de subóptimos, ¿sí? Pero dentro del mismo marco de análisis, ¿sí? Es una teoría dentro del mismo marco de análisis. Si ustedes revisan los papers de Stiglitz, y yo les digo, ese cabrón es un genio. O sea,
Stiglitz es un genio. ¿Sí? Es un tipo prolífico que ha hecho de todo, ¿no? En economía, pero sigue siendo, se mueve en esa estructura neoclásica. Por ejemplo, platicando con la doctora Noemí, ella me dice que Stiglitz, cuando ha sido entrevistado por fuera, él es muy crítico, ¿no? Que hasta es, por ejemplo, más radical. Sin embargo, lo que él dice es que para criticar a la teoría neoclásica debes de estar dentro de la teoría neoclásica. Entonces, él desarrolla crítica dentro de la teoría neoclásica. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, él sigue siendo, en términos del análisis, neoclásico. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no critica la teoría del ahorro ex ante, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, él está en ese marco, ¿no? Si no hay ahorro, no hay inversión. Y eso es una visión muy convencional. ¿Sí? Entonces, por eso esa es la cuestión con los neokeynesianos. Entonces, lo único que estás haciendo es quitarle un supuesto a la teoría y salen cosas interesantes. Y salen cosas interesantes. ¿Sí? Ahora, lo que él dice es, los monopolios existen porque existe asimetría de la información. Yo iría al revés. La asimetría de información existe porque existen los monopolios. ¿Sí? Entonces, tú puedes abordar la crítica de otra forma. ¿Sí? Entonces, para él, o sea, no se alcanza el equilibrio porque la información es imperfecta. ¿Sí? Pero, la distribución de los precios, ¿no? Es una cuestión de la asimetría de información. Por ejemplo, en Lavini y Steindl, es una cuestión de el monto de capital y la tecnología con que cuentas. ¿Sí? Y por ejemplo, él desde inicio, cuando ahí puse, no me acuerdo qué diapositiva es, dice, asume que los costos fijos son bajos. Ahí ya se jodió la cosa. Ahí ya se jodió la cosa porque nosotros vimos con Steindl y Lavini que los costos fijos no pueden ser bajos y no pueden ser iguales para todos. ¿Sí? Entonces, es tratar una cuestión de otra forma. Entonces, por eso les digo, este es un análisis muy interesante porque luego llegábamos a la cuestión de que decía Stiglitz, ¿no? El equilibrio va a ser el precio de monopolio, ¿no? Lo que ya, digamos, habíamos visto con King, ¿no? Entonces... Ok, tengo una duda. Adelante. Al principio, o más bien esto de lo que está platicando, de que, por ejemplo, las grandes empresas que tienen algunos procesos productivos pues muy particulares, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola con su receta del refresco, ¿no? La fórmula, ¿no? La fórmula, perdón. Y así algunas otras empresas, ¿no? Que está presente esto de la cuestión asimétrica en el sentido de que pues ellos no comparten, por ejemplo, algunos desarrollos tecnológicos. Entonces eso lleva a que se desarrollen monopolios, ¿no? Pero ¿en qué punto, si nosotros hablamos, por ejemplo, de inversión en intangibles, ¿no? Por ahí en algún lugar leí el hecho de que la inversión en intangibles provoca ciertos spillovers, ¿no? En los mercados o en las industrias. Ajá. Entonces, ¿en qué punto se pasa de tener o de pues tratar de proteger un secreto industrial, más o menos, a que ya se generen estos spillovers? Y, o sea, yo al pensar en el hecho de que ya hay ciertas derramas,
la tecnología desarrolla ciertas derramas en las industrias, me quiero pensar que eso lleva a que pues no se consoliden los monopolios, ¿no? O sí. No, ese es todo el meollo del asunto, fíjate. Desgraciadamente no leímos una lectura que estaba muy interesante, pero Chamberlain, este cuate habla de los dos extremos, del análisis de los dos extremos, competencia y monopolio, ¿sí? Entonces dice Chamberlain, dice, los economistas lo que han hecho es sacar al análisis dos estructuras purificadas, el monopolio y la competencia, ¿no? Como dos extremos, ¿sí? Pero dice Chamberlain, dice, en la competencia que predomina en el capitalismo es el oligopolio. Y el oligopolio no es ni competencia ni monopolio, ¿no? Entonces dice, lo que se da en la realidad es una mezcla de esos dos extremos, ¿sí? Entonces, y yo iría mucho más allá de esa crítica, diciendo lo siguiente, lo que está planteando el Liu es la verdadera naturaleza de la competencia. Entonces, la competencia reviste, o sea, y fíjense, había una confusión entre qué es una patente y una marca. Si la marca es una diferenciación competitiva o monopólica, en esa discusión que planteaba Chamberlain, ¿no? Entonces, algunos tratadistas jurídicos decían, no, es que las marcas son competitivas, porque tú haces tu marca para diferenciarte de los otros porque estás compitiendo, ¿no? Y otros cuates, igual abogasters, decían, no, la marca es monopólica, porque la marca te sirve para tener un poder, aunque sea poco, en tu nicho de mercado, ¿no? Entonces, al final, ¿tú qué llegas a la conclusión? Pues que las empresas se ven obligadas a innovar porque están compitiendo, ¿no? Y esa innovación en un momento determinado les da una renta monopólica, pero ellas no pueden evitar que otras empresas agarren su producto, lo desbaraten y intenten hacer la copia del producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les ponía el caso, no me acuerdo si fue en la de Schumpeter, del iPad. Cuando sale el iPad, que lo anuncia Steve Jobs, pues fue así como, puta, ¿no? Fue una innovación bien cañona. Pero eso derivó en una industria del iPad, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron las otras empresas que son las seguidoras en este momento? Tratar de copiar la tecnología del iPad, tratando de diferenciar para no infringir el copyright, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que pasó yo creo que tú te acuerdas, Mario, de la batalla que fue de Apple creo con Android, o con Samsung, de los teléfonos, que creo que le habían copiado no sé qué cosa y metieron un pleito los de Apple, creo, por una patente, no me acuerdo si era de la Sí, a pantalla. Samsung. No me acuerdo, ¿te acuerdas, Mario? Una patente. ¿Sí? ¿Pero de qué era? ¿De la pantalla o qué? Eh, Era del... creo que era la forma del celular o la huella digital, algo ahí sí, pero sí fue de Apple contra Samsung y Entonces, ganó. sí, y ganó Apple, ¿no? ¿O Samsung? Ya no me acuerdo. Ese Ujú. sí ya no me acuerdo. No, ganó Apple, Ok, ok. según yo. Entonces, fíjense Ahorita cómo en esto, o sea, obviamente tú tratas de proteger tu renta monopólica, pero estás compitiendo al final y estás compitiendo por el mercado. Entonces, tú lo que tienes que hacer es seguir innovando, ¿no? Para tener rentas monopólicas, pero tú sabes que eso no te va a durar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estás compitiendo y los demás van en esa carrera contigo. Y puede ser que los demás cambien la tendencia, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la 5G.
ya es un cambio de tendencia. ¿Quiénes le metieron pleito a los chinos a Highway por la 5G? Pues Apple. Apple fue el que dijo en Estados Unidos, ¿saben qué? No dejen meter esa porquería aquí en Estados Unidos porque si no nos van a comer el mercado, ¿no? Entonces, fíjate, los innovadores que han sido característicos Apple, ahorita ya no son. Se les murió Steve Jobs, se quedaron sin innovador. Y ahorita viene la contratendencia de los otros que están marcando ya la pauta de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, lo que tú dices, Eliu, es la naturaleza. O sea, no hay cuestiones ni monopólicas ni competitivas. Las dos van de la mano, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es lo importante. Entonces, cuando tú estás haciendo intangibles, ¿sí? Pues tratas de generarte una renta monopólica. Pero ¿cuánto te va a durar? No lo sabes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tanto te dure? Tampoco, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero así vas, así vas. Tú tratas de hacer algo, es una competencia de productos diferenciados, ¿no? Que son competidores muy cercanos, pero hay competencia. Aunque tengas nichos de mercado, aunque tengas lealtad a la marca, siempre hay la posibilidad de que te quiten a tus clientes, ¿no? Entonces, no sé si aclaré la duda o te hice más bolas como debe de ser. Sí, sí, profe. Pues no sé qué más hay de la lectura de Stiglitz. No, no. No, ya. Ya. Entonces, fíjense, ahí nada más para Nada más aquí un poco rápido de conocimiento, Apple y Samsung, se han demandado mutuamente o sea, de que porque los iconos se parecen, que porque el claro, modelo del celular se parece, que no sé qué, o sea, pero ambas se han demandado. claro, claro, claro. Pues están compitiendo, ¿no? Y la Sí, competencia también es tribunales, ¿no? Es a ver quién sí, gana. claro. Entonces, ya nada más fíjense, lo que yo quiero agregar acá de la lectura de Stiglitz es lo mismo Ujú. en términos, por ejemplo, de Coase y de Klein. Ir al mercado tiene un costo, ¿no? Entonces, tú tienes que medir el beneficio de entrar al mercado. Lo que tú decías, Mario, tú vas a una tienda, ¿no? Pero ¿cómo sabes si el precio de lo que quieres conseguir no está más barato en otra? A veces no lo sabes. A veces Sí, no lo... no, pues te cuesta saberlo, ¿no? O sea, también ahí se ve como la información cuesta, ¿no? Porque pues te cuesta trasladarte, tiempo, ¿no? El ponerte en la computadora a buscar ya te costó, ¿no? El tiempo que dediques en buscar algo ya te costó estar tirado ahí rascándote el ombligo, ¿no? O sea, es un trade-off siempre, ¿no? Entonces, Ujú. eso es también lo que se plantea en el caso son muy cercanas, por ejemplo, la teoría de los costos de transacción planteada por Coase y la teoría de la información asimétrica, en el sentido de que la información tiene un costo, ¿no? No es gratuita. Y en ese sentido, a la conclusión que llegamos es que no puede existir un precio único y tampoco garantizar que ese precio medio vacíe el mercado, ¿no? Ese precio promedio que plantea Stiglitz vacía el mercado. Entonces las conclusiones de Stiglitz son fuertes, ¿no? No existe un precio único y ese precio no vacía el mercado. Y lo que establece él es una metodología para maximizar la utilidad, maximizar casi todo lo que quiere maximizar, ¿no? A través de una esperanza matemática. Por eso son cuates de Mario, ¿no? Todo está en función de un modelo estocástico, ¿sí? Y de las probabilidades, ¿no? Entonces, y ya ven que, por ejemplo, plantea el problema, eso de la calidad, me faltó Mario, o sea, Ujú. los clásicos te dicen que la demanda depende del precio y que está Ok. en función negativa el precio, ¿no?
Y acá lo que dice Stiglitz, con productos diferenciados, pues tu demanda depende del precio y de la calidad. Pero también tu calidad está en función del precio, ¿no? Y en función directa. Entonces, si aumenta el precio, en términos generales, aumentaría la calidad, ¿no? Sin embargo, si aumenta el precio, tu demanda disminuye, ¿no? Entonces, lo que plantea Stiglitz es una paradoja, ¿sí? Y dice, cuando tú le metes ya la cuestión estocástica y que vas a maximizar la utilidad esperada, creo que la utilidad esperada, pues lo que tú vas a hacer en el caso de la demanda, ¿no? Si tú maximizas la demanda con respecto al precio, ¿sí? Lo que vas a hacer es minimizar el valor esperado de la calidad, ¿no? Entonces, si maximizas, que la canción. Ahí está. Si maximizas, lo voy a poner acá. ¿Sí están viendo ahí? Sí. Sí. Si maximizas la utilidad así clásica con respecto al precio, estás minimizando la calidad. Entonces, por eso te lleva a una paradoja, ¿no? Entonces, y luego dice, si maximizar la calidad con respecto al precio te minimiza la calidad, dice, un precio tan bajo no va a compensar la pérdida de la calidad, ¿no? Entonces llegas a una paradoja, ¿no? ¿Sí? Que resuelve, por ejemplo, el de los limones, el de que dejamos como complementaria, en donde la demanda es cero, la oferta es cero. ¿Por qué? Porque es una paradoja. O sea, a medida que vas disminuyendo el precio, va cayendo la calidad. Y al final ya no compras porque el precio tan bajo hace que para ti no sea rentable comprar algo tan barato. Porque es de una calidad muy baja, ¿no? Entonces, al final no maximizas. O la cuestión que plantea Stiglitz cuando dice, ¿se crea o no el mercado? Dice, a ver, los productores o las tiendas van a vender hasta el punto, van a empezar a subir el precio hasta el punto en que llegue al consumidor marginal que le es indiferente comprar a un determinado precio, ¿no? Pero dice Stiglitz, pues ese consumidor puede tener de dos. Como le es indiferente, puede comprar o no comprar. Si compra, entonces se genera el mercado. Y si no compra, pues no existió el mercado, ¿no? Entonces plantea ahí muchas cosas en ese sentido que son muy interesantes desde su punto de vista, ¿no? Y para la crítica que estamos construyendo. Entonces, yo creo que aquí le dejamos a la de Stiglitz, al margen de que ustedes tengan algún comentario. No. Pues entonces, vamos con la de Schumpeter. ¿Que les quedó duda con la de Schumpeter o ahí vamos? No, vamos, digo, ahí lo que se me hizo interesante es de que él menciona que los cambios, más bien que el modelo clásico es de que el modelo es estático, ¿no? A pesar de que pasa el tiempo, pues el proceso es el mismo. Y él menciona que los cambios se generan de forma interna, es decir, la innovación se genera de forma interna, ¿no? Cuando estás produciendo algo, pues tú ahí mismo al cambiar la forma en que lo haces o mejorarlo, pues bueno, ahí estás innovando, ¿no? Que ahí, digamos, no me queda claro porque
él dice también que las empresas pequeñas son las que innovan. O sea, entiendo su punto de vista de que, pues bueno, tú cuando quieres entrar a un negocio, o es por una falla, o bueno, yo lo veo que siempre es por una falla en el mercado, ¿no? Y entonces tú al querer entrar, pues querer solucionar esa falla, estás innovando, ¿no? Porque estás mejorando el producto o el servicio que están dando, por decir el caso de cuando entró Uber o cuando las plataformas de streaming cambiaron, ¿no? Bueno, la forma de ver la televisión o de ver series o, bueno, digamos, de ver cosas en la televisión, pues cambió, ¿no? O ya no verlas en la televisión, sino en una tablet o cosas así, pues han ido cambiando y ahí es cuando empresas nuevas pues entran al negocio, ¿no? Pero por una falla o ven algún hueco en el mercado, ¿no? Entonces ahí yo creo que, bueno, concuerdo con él, pero ahí lo que yo digo es la parte de cuando las empresas grandes tienen áreas de investigación y producen algo nuevo, pues bueno, ellos siempre tratan de innovar, ¿no? Siempre están buscando innovar y encontrar solución a los problemas o las fallas que tiene su producto o el mercado en general, ¿no? Entonces, yo ahí creo que no está, creo que no considera digamos, la parte de cuando las empresas por decir, las farmacéuticas dedican millones y millones en encontrar nuevos productos porque les interesan las patentes, ¿no? Hacer su propio producto o un producto innovador y pues de ahí ya sacan todo lo que invirtieron, ¿no? O sea, pero pues una empresa chiquita, digamos, pues nunca podría competir en esos términos, ¿no? De investigación con una farmacéutica inmensa, ¿no? Sí. A ver, Eliu. Yo estaba pensando más en el papel de los bancos para pues financiar precisamente esta cuestión de la inversión en innovación, ¿no? Cómo pues se rompe con la idea clásica de que es necesario que exista un ahorro de manera ex ante para que se pueda financiar la inversión, ¿no? Y en el sentido pues de que ahora ya la visión es la visión económica sobre el papel del sistema financiero, pues es todo totalmente diferente, ¿no? Por ahí había un comentario en las diapositivas comparando esto es que era un autor, pero no me acuerdo quién era. Pero bueno, mi pregunta era o más bien mi observación era que Schumpeter teoriza como por el 1900, ¿no? 1916. Ese libro lo termina en 1916. Pues él está, yo creo que teorizando 1870 hasta 1900, más o menos. Entonces mi duda era como, es que no sé si era Keynes. Keynes teoriza mucho después, ¿no? O sea, y quiero creer que de ahí él empieza ya, Keynes particularmente, propone ya la idea de una demanda de dinero endógena, ¿no? Donde ya el propio sistema financiero determina la cantidad de dinero que va a haber en circulación en la economía, ¿no? Ya. Este, pues, a ver, entonces son dos cosas. Yo creo que, a ver, a lo mejor yo expliqué mal, Mario, cuando estaba hablando de las startups, pero Schumpeter lo que tiene en la cabeza es que la superioridad de las grandes empresas, ¿no? Entonces, en general en el sistema económico, pues las que van a dominar son las que tengan los recursos financieros.
y los que van a hacer la innovación son aquellas que tienen los recursos financieros. ¿Quiénes van a ser las que tengan los recursos financieros? Pues las grandotas, ¿no? Y las grandotas... Sí, que ahí mencionaba que perdón, nada más, bueno, que ahí mencionaba la parte de que, pues obviamente, pues tienen acceso a créditos, acceso a más instrumentos financieros que una empresa pequeña, ¿no? Sí, Pues sí. una Entonces, ventaja que las empresas chiquitas no. Sí. sí, entonces, te digo, a lo mejor te digo, ahí por ahí expliqué algo mal, pero no, Schumpeter está teniendo en la cabeza lo que tú estabas diciendo. No, seguramente yo lo entendí mal. No, no importa, no importa. Lo que está diciendo Schumpeter es eso, o sea, las grandes empresas van a ser aquellas que van a tener el liderazgo en la innovación. Lo que yo explicaba es que incluso, por ejemplo, no sé si han escuchado estas cuestiones de los startups, que son, por ejemplo, se dan mucho a nivel mundial. Es como, no sé si han visto este programa del del Shark Tank o algo así, o lo han escuchado. Sí. Es ese tipo de programas lo que están haciendo es promoviendo los startups. ¿Qué son los startups? Pues negocios muy rentables. A lo que yo me refiero es lo siguiente. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa ahí? En esta era, digamos, de 80 para acá, se ha dado mucho ese tipo de cosas. Que ciertos negocios pequeños son los que desarrollan una innovación, una idea que es rentable, que tiene que ser rentable. ¿Y qué hacen? Después la venden a la grande. Pero la grande ahí se está ahorrando el gasto en investigación y desarrollo, porque ya nada más que hace comprar lo que ya se probó que es exitoso. Cuando tú haces investigación y desarrollo, ahí tú te estás arriesgando a que ¿qué? A que sea infructuosa tu gasto en innovación y desarrollo, o sea, porque puede ser que le des a la innovación o que no le des. Entonces, de todas maneras, Sí. esto del startup lo termina controlando una gran empresa. Entonces, a eso era lo que yo me refería en la lectura, ¿no? Pero en general, nosotros sabemos, y lo sabemos también lo vamos a leer ahorita, ahorita no, pero con Doss y con Pavitt, que las empresas son depósitos de conocimiento, y esa es su ventaja competitiva. Entonces ellos, obviamente las empresas están interesadas en controlar, monopolizar la innovación, por lo que dijo Elio hace rato, o por lo que está diciendo Mario ahorita. Entonces, en ese sentido, pues las grandes empresas la llevan de ganar por todos lados, ¿no? Tienen ganancias fuertes, y esas ganancias fuertes y ese capital grande los hace sujetos de crédito en mucho mejores condiciones que las pequeñas, ¿no? Voy sobre el comentario de Liu. Esa parte de Schumpeter yo creo que es una de las más críticas, ¿no? Y por eso yo les comentaba en el sentido de Stiglitz. Stiglitz nunca rompe con la teoría del ahorro ex ante. Él supone que los bancos crean dinero, pero con base en el multiplicador bancario. Entonces tienes un coeficiente de reserva, y sobre ese coeficiente de reserva crece el crédito que das. No, Schumpeter rompe con esa idea, ¿no? Entonces él dice, no, el poder de compra, el ahorro que hay en la economía en un momento determinado no es suficiente para financiar un proceso de innovación. Entonces a fuercita se necesita crear poder de compra de la nada, ¿no? Entonces hay muchos teóricos, de hecho, fíjate, el primero que habló de dinero endógeno, si no me equivoco, fue Richard Cantillon, ¿sí? Richard Cantillon, que lo ponen a veces como mercantilista, fue el primero que decía que la forma de entrar al dinero tenía efectos en la economía. O sea, dice, por ejemplo, Friedman habla del helicóptero, y dice Cantillon, fíjate, mucho antes, que el dinero entra, ¿sí? Por una cuestión de deuda, pero ligada al gasto de inversión, ¿sí? Entonces, cuando tú pides un crédito como empresa,
se asume que tú lo vas a utilizar ya sea para pagar salarios o para financiar ese inter en lo que madura tu inversión. Entonces, si tú usas el crédito para la inversión, esa deuda va a generar ingresos. Y con esos ingresos, al final, pagas la deuda, ¿no? Entonces, en este proceso, lo único que está, lo que te tiene que, lo crucial es que tu proyecto tenga éxito. Porque si no tiene éxito, pues tienes que pagar la deuda. Y ahí es cuando puede venir ahí un proceso en contra, ¿no? Pero si tus proyectos tienen éxito, no hay ningún problema porque crearon poder de compra, tú generaste ingreso, pagas esa deuda y generas un ingreso excedente sobre la deuda, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un proyecto que les da una rentabilidad del 30% y a ustedes el banco, como empresas o como empresarios, les cobran la tasa del 20%, ¿le entran o no? Pues le entran, ¿no? Porque están seguros de que van a obtener una rentabilidad del 30%, pero puede que no la saquen, ¿no? Porque una incertidumbre, es el problema, ¿no? Una incertidumbre fundamental de esta vida es que no puedes asegurar el futuro, ¿no? Entonces tú puedes tener una proyección y por eso es importante los animal spirits, ¿no? Y yo les decía, pues es aventarse al vacío. Tú puedes tener tu proyecto bien calculado, tus escenarios, y dices, bueno, y aquí está el cálculo frío. ¿Qué onda? ¿Te avientas o no? Al final, con tu probabilidad, Mario podría decir, no, a ver, tenemos este escenario con una probabilidad del 80%, otra cosa. Imagínate que todas tus probabilidades estén arriba del 60%, ¿sí? De tener éxito. El problema es, ¿lo haces o no? Porque ya hacer es gastar, tener un costo ya fijo. Y eso igual y ya no lo recuperas si no tienes éxito, ¿no? Entonces, si no tienes éxito, pierdes. El hecho de entrar ya es una pérdida asegurada. Lo que tienes asegurado es la pérdida, no la ganancia, ¿no? Y al final, aunque tú hayas hecho una probabilidad del 80%, del 90%, ese salto al vacío es el 50-50. Ganas o pierdes, ¿no? Entonces, eso es lo que da Schumpeter, ¿no? O sea, los emprendedores son cuates que se avientan al vacío por el placer de aventarse al vacío, ¿no? Entonces, pues es eso, no sé, Sí. esa parte, y te digo, en esa parte del crédito, Schumpeter es muy, muy crítico. Yo he leído, por ejemplo, papers neoclásicos en donde supuestamente cuando hablan de la teoría del crecimiento endógeno están retomando a Schumpeter. No están retomando a Schumpeter, ¿no? O sea, las teorías del crecimiento endógeno agarran la innovación como una externalidad. Schumpeter desde inicio dice es endógeno, ¿no? Y ni siquiera es una cuestión estocástica, Mario, porque así como la define Schumpeter, la innovación es es una cuestión, como lo dice, la innovación dice, un fenómeno, ya hasta se me olvidó, ya se me olvidó todo ya, es la vejez ya, o el encierro, dice, es un fenómeno, es irregular, no es irregular, ¿cómo dice? Es espontáneo, es un fenómeno espontáneo y discontinuo, ¿no? Entonces ya la discontinuidad y esa espontaneidad no tiene nada que ver con la estadística, ¿no? Porque puede salir, es algo que no sabes, no tienes historia de repente brota, ¿no? Y transforma. Y la otra parte son los 5 factores que menciona, ¿no? El nuevo producto, el nuevo proceso, el nuevo mercado, el descubrimiento de una fuente de materias primas y la generación de un monopolio
o la destrucción de uno, ¿no? Entonces todo eso pues es importante en la lectura de Schumpeter. Ya no sé qué agregar más. ¿Algún comentario ahí, Mario o Eliu? Profe, No, yo no. Tú, yo Liu. sí tengo una duda. Bueno, no tiene que ver, creo, directamente con la lectura, pero Schumpeter es el que inicia con la escuela de pensamiento evolucionista. ¿Y cuáles son como las características teóricas de esta escuela? Ok, ok. Las platico. De todas maneras, con Pavitt y Dossi vamos a seguir viendo a los evolucionistas. Porque Pavitt y Dossi son evolucionistas. Ok. Schumpeter, Schumpeter es la base de la teoría evolutiva. Los evolucionistas más Ajá. afamados, pues de ahí podemos arrancar algunos. Ahí está Carlota Pérez, pero entre los más famosos pues está Nelson y Winter, por ejemplo, ¿no? Entonces las bases de la teoría evolucionista: uno, la incertidumbre; segundo, que el objetivo de la empresa es convertirse en un almacén de conocimiento para sobrevivir en el mercado, porque el hecho de concentrar el conocimiento la potencia su innovación, potencia su crecimiento y su expansión en el mercado y le permite sobrevivir. Entonces hay un concepto de empresa muy importante en la teoría evolucionista. Los evolucionistas consideran, desde un punto de vista darwiniano, que la empresa es como un organismo vivo, y el objetivo de la empresa es sobrevivir en el tiempo. Entonces, un medio para esa sobrevivencia pues es adaptarse a los continuos cambios en el contexto donde opera, ¿sí? Y para adaptarse mejor, lo que tiene que hacer es liderar el cambio. Entonces, para liderar el cambio, pues ahí tiene que invertirle en investigación y desarrollo. Y es así cuando se convierte en un depósito de conocimiento. Entonces, la base fundamental de la teoría es reconocer que existe incertidumbre radical en el mundo. Lo que hace las empresas es la construcción de rutinas organizativas que les sirven para protegerse de la incertidumbre. Sin embargo, por eso planteaba ahí Schumpeter, y Schumpeter lo plantea: la rutina. La rutina, esa rutina se genera en una cuestión tecnológica. Entonces tú puedes tener una base tecnológica, o un poste tecnológico, como ellos lo llaman, el motor de combustión interna. Y sobre ese motor de combustión interna se desarrolla la industria automotriz y va innovando con base en esa tecnología. Y entonces se generan rutinas. Ya sabes cómo producir el motor de combustión interna. Puedes empezar a innovarlo. ¿Qué hicieron los japoneses? Ahorita, por ejemplo, todos los motores nuevos son costo eficientes porque ya todos son turbo, ¿sí? ¿Y qué se mejoró? Todos los motores ahora usan aleaciones que les permiten que los motores no se calienten tanto por utilizar el turbo. Entonces, por ejemplo, en eso han mejorado, han innovado sobre la base del motor de combustión interna. Entonces ahora los motores son más chicos, tienes camionetas, ya no van a salir camionetas de 6 cilindros. Ya el cilindraje más alto es 2 cilindros, pero turbo. Entonces todas las camionetas grandotas ya van a ser 2 cilindros, turbo, ¿no? Ahorita los coches chicos, Honda, si se van a comprar un Honda, lo que quieran, el Accord, que antes era de 6 cilindros, ahora es 1.5 turbo o 2.5 turbo, ¿no? Entonces, ¿qué mejoraron? El material. El material, la aleación del motor ya es base aluminio, que
permite que no se caliente tanto. Porque con el turbo, ¿qué haces? Inyectas aire a la cámara de combustión para que, ¿qué es lo que se quema en la cámara? Pues el aire. Entonces ahora se inyecta más aire en proporción a la gasolina y eso hace que tenga mucho más fuerza, ¿no? A lo que voy es lo siguiente. Las industrias están acostumbradas a producir motores de combustión interna y generaron tecnologías para la producción de combustión interna. ¿Qué es lo que cambió? La introducción del turbo y la mejora del material para los motores, ¿sí? ¿Qué sería romper la rutina? Empezar, transformar esa rutina y empezar a producir ya automóviles eléctricos, cuya tecnología ya no es la misma de la tecnología del motor de combustión interna, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es una explicación evolucionista de cómo ha venido cambiando esta industria base motor de combustión interna, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé ahí, el Liu, Mario, Sí, sí, sí. ¿sí? Pero Entonces, entonces la teoría evolucionista solo es una teoría del lado de la oferta, bueno, de la empresa, no hay una teoría evolucionista desde la visión del consumidor. no, sí la hay, Liu, porque de hecho, no sé Ah, ok, si ahorita que revisamos Schumpeter, lo que dice Schumpeter es que el productor enseña a los consumidores a consumir, crea nuevas necesidades y los enseña mediante el marketing a consumir sus productos, ¿no? Entonces, si hay una teoría de la demanda, precisamente porque hay ok. incertidumbre en tu demanda, tú te estás incentivado a innovar para quedarte con esa parte cada vez más grande de la demanda, ¿no? Es una teoría predominantemente de oferta, pero sí tiene su lado de demanda. Considerando eso, de que Ok, los productores son los que proponen los bienes, hacen el marketing para ganar más clientela. Esa es la razón de ser de la innovación, ¿no? ajá, O sea, ¿tú cómo vas a crecer sí, controlando el mercado? Pero para controlar el mercado necesitas controlar a los consumidores. No hay de otra, ¿sí? Entonces, no sé, ¿qué más, ok. Mario? ¿no? Ah, Entonces nos quedamos con esos dos conceptos. El concepto de innovación, como les dije, un fenómeno espontáneo y discontinuo, los 5 factores del cambio y el concepto de empresario. Ok, Esas son las 3 cosas fundamentales de Schumpeter, de esa lectura. sí. Ah, bueno, y obviamente lo de crédito. Entonces, fíjate, y lo que me faltaba puntualizar, Eliu, ¿por qué Schumpeter solamente está hablando de lo bancario? ¿Sí? Porque Schumpeter está viviendo en Europa, Alemania, está teorizando Alemania principalmente. Y Alemania es un país que se caracteriza fundamentalmente por una estructura bancaria. Entonces el banco en Alemania financia corto y largo plazo, ¿sí? Pero eso no quiere decir, ¿no? Que si te vas a otro lado, el sistema financiero no tenga una relevancia en total, o sea, bolsas de valores, crédito bancario, no bancario, instituciones, inversionistas institucionales, todos ellos van a hacer que, pues incrementar la liquidez en el mercado, ¿no? Y esa liquidez no necesariamente tiene relación con los ahorros existentes en la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate, ¿cómo puedes explicar en México un sistema bancario en donde te pagan una tasa de ahorro bajísima? Los bancos te pagan una tasa de ahorro por debajo del 6%. Entonces, por debajo del 6% tú al año pierdes. Si la inflación ha andado en 3%,
pues ya perdiste, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes justificar en el sistema mexicano, ¿no? Una política de bancaria que no propicia el ahorro? ¿Por qué? Porque los bancos no necesitan ahorro para operar. Si necesitaran ahorro para operar, subieran la tasa para canalizar recursos. No lo necesitan, ¿no? Ellos crean, y su aval, ¿quién es? Banco Central. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Les digo, yo tampoco soy tan doctrinario en esa cosa del, del dinero endógeno, ¿no? Pero el dinero es endógeno. O sea, la economía funciona con deudas. La cita de Schumpeter, ¿no? El éxito de la actividad económica descansa en el corcel de la deuda, ¿no? Eliu lo sabe, las empresas están endeudadísimas. ¿Eh? Y eso no es malo. Eso no es malo mientras sea rentable. ¿No? Entonces, las grandes empresas son las más endeudadas. ¿Qué? ¿No? Ok. Pues ya, si quieren aquí le cortamos porque es la hora ¿ya es la hora del café o? Del café. A ver. Ya. Profe, una duda, una Adelante. última pregunta. Adelante, adelante. ¿Cómo va a estar la organización para cerrar el semestre? ¿Cuándo hay que entregarle los cuestionarios? Si va a haber alguna, o sea, es que lo que pasa, quizá no han dicho de manera formal por parte del comité Ajá. las recomendaciones para que se nos evalúe, pero pues ya algunos profesores ya nos dijeron la forma en la que ellos nos van a evaluar y aquí en micro, pues sí, yo tengo la duda de qué onda, ¿no? Si nos había comentado que iba a ser un examen, entonces, pues al menos si va a ser así, pues para prepararnos, ¿no? A ver, ahí les va. Yo voy a hacer una cosa que he estado realizando, que tiene que ver ahí con que me he pegado con unos cuates de allá ingleses. Entonces, lo que yo les voy a pedir es como evaluación, pero ya que terminemos todas las lecturas, ¿sí? Entonces Ajá. ya nos falta poquito porque nos faltan dos de la de Pavit y la de Dossi. Nos faltan creo que 4 lecturas, me parece. ¿Cierto? Sí. Entonces, ya vamos a acabar. Entonces, ¿cómo los voy a evaluar? Me entregan las guías, pero nada más de los temas, ¿eh? Porque Ajá. la vez pasada me entregaron cosas que no estaban en nada más de los temas, ¿sí? Nada más de los temas, y al final, ¿saben qué quiero que me entreguen? Y eso sí se los voy a pedir. Eh, una reflexión de 2 cuartillas, en 2 cuartillas nada más, ¿sí? En donde van a incorporar, ¿sí? Lo más relevante para ustedes de cada lectura, ¿sí? Pero no tiene que ser aquí, a ver la lectura, no, 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 no. Es una reflexión suya, es 2 cuartillas nada más, ¿sí? En 2 cuartillas, en una síntesis, ¿sí? Una reflexión acá. Bueno, ¿y por qué se las traigo? Porque los ingleses, Ujú. no evalúan con examen, ¿sí? Evalúan con con ensayos, pero ensayos así sobre, sí son reflexiones, son ensayos, ¿no? Entonces aquí lo que yo lo que les voy a Ujú. pedir es esa reflexión en términos, fíjense, si lo quieren debatir, dar su punto de vista, que no están de La acuerdo, crítica. sí, que no están de acuerdo, o si están Ok. de acuerdo, lo que sea, con todas estas lecturas, ¿no? Ok. Entonces,
a mí me parece más eso, más rico. Y, bueno, ahí la ortografía, ¿no? Que se lea bien. Si le falta un acento, pues no hay bronca, pero que tenga buena dicción, ¿no? Ok. Eh, eso, ¿no? Y les digo, a mí me parece eso mucho más, es un esfuerzo mucho más profundo que estar resolviendo preguntas. Y además ya lo van a hacer con la guía, ¿no? Ok. Eso, ya. Entonces, vayan preparando de la segunda ¿Y la parte. entrega cuándo sería? Pues, a ver, nosotros más o De, menos que quedamos, creo que quedamos de terminar el veintitantos, ¿no, Eliu? Según yo, habíamos dicho que se acababa el 21, ¿no? Ok, pero, Pero ajá, que nosotros sí, acabamos porque antes, ¿no? Algo así. mm, no, porque bueno, solo que la siguiente nos echemos las 4 lecturas, lo que, pero no creo, No, no creo, porque estas dos que vienen están porque la largas. siguiente sería, ajá, el 14 serían 2 lecturas, el 21 las otras 2, y entonces el 28 que le entreguemos la guía y el ensayo. Si quieren. ¿Cómo ves, Elio? el O bueno, 28, el 28 o 29, ¿no? ok. Ya, yo no dije nada a ustedes, ¿eh? Ahí, Sí, está bien. va, Bueno, ese fin. va. Un Ya, poco más del Buda. Profe, pero a ver, nada más, ¿esta reflexión es de todas las lecturas de todo el semestre o de todas las lecturas de este segundo parcial? segunda parte, ¿no? Ok, Ok. Segunda parte, ya la primera parte ya. Para que quiere sacar tu lado heterodoxo, Elio. ok. Sí, entonces, pues una reflexión, entonces ahí vayan, pero sí quiero que apunten, ¿no? O sea, que en su reflexión se note que leyeron todo, ¿no? O por lo menos que Sí, entendieron todo, ¿no? Entonces esa cosa, ¿no? A ver cómo le sale, Sí, ok. a ver cómo le sale. A ver. No, a mí es lo interesante, ¿no? O sea, una construcción de algo que más o menos ustedes entendieron, ¿no? Y cómo lo entendieron, ¿no? Eso. Ok. sí. Entonces, También tratar de conectar las ideas de cada lectura, ¿no? exacto. Entre sí. Y además, bueno, es Ujú. un ensayo, fíjense, en esas dos cuartillas tiene que tener una estructura ahí más o menos, ¿no? Mostrar una idea general. Una idea general con conclusiones y todo, ¿no? En esas Ok. dos hojitas. No más, ¿eh? No más. Sí, Vale. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Igual 8:30. Lo que pasa es que a mí se me hicieron aquí, me hice bolas con él. Inicié otra sesión que no era y por eso ahí estuvimos de tarado. Bueno, yo de tarado y ustedes también ahí esperando, ¿no? Entonces, ya nos vemos. Les voy a mandar esa de Pavi y de Dosi, que son largas, pero están buenas, ¿vale? Entonces Ok. ahí nos vemos, ya váyanse a desayunar. Y dale, profe, gracias. esto lo subo Gracias. igual ahí al YouTube por si necesitan algo, Ujú. recordar algo de aquí. ¿Va? Órale. Va. Dale. Gracias. Buenos vidrios.